Presentaré un enfoque que estamos implementando en Cobalt Water Global, utilizando la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, o en inglés Machine Learning, para descarbonizar los CEDARs y con la reducción del N2O. Es un tema en que estoy muy apasionado y un tema que he trabajado en ya más de 10 años, pero al final hay interés en el sector del agua para reducir el N2O, entonces estamos muy contentos y agradecemos la oportunidad para utilizar este conocimiento que hemos eh, incrementado sobre los últimos 10 años. Pero creo que ya todos sabemos que ahora la carrera a llegar a cero está en marcha para el sector del agua, con varias empresas por todo el mundo, empresas del agua, que se han comprometido a llegar a una huella de carbono cero. Y algunas tan pronto como el año 2030. Pero para llegar a una huella de carbono cero, hay que reducir las emisiones de óxido nitroso, o el N2O, de las CEDARs, o dependiendo en qué parte del mundo, las PETARs, plantas de tratamientos de aguas residuales o depuradoras. Pero el N2O es un gas de efecto invernadero muy potente, 300 veces más que el CO2, y fácilmente hace la mayoría de las emisiones de la huella de carbono, hasta 80% de las emisiones de la depuradora. Pero la mayoría de las empresas del agua no tienen idea cuáles son sus emisiones de N2O, y la mayoría no tienen idea cómo reducir el N2O. Pero para llegar a la reducción de N2O, podemos comenzar preguntando cómo se produce y cómo se emite el N2O. Y podemos mirar la configuración típica para la eliminación de nitrógeno en los CEDARs. Y podemos ver que en el proceso de desnitrificación se produce el N2O, y también en el proceso de nitrificación. Y la mayoría del N2O se emite en los reactores aeróbicos, porque es donde la aeración transfiere el N2O del líquido al gas y al atmosférico. Pero si miramos cada de estos procesos en más detalle y hasta el nivel metabólico, se puede ver que en cada paso de la nitrificación y desnitrificación se puede producir el N2O. Pero lo que es importante no es lo que está pasando a nivel metabólico, pero qué está pasando en el proceso y las condiciones de la operación. Y se puede ver que el N2O se puede producir con el óxido disuelto alto, también con el óxido disuelto bajo, nitrito alto, la proporción de DQO a nitrógeno bajo, pH bajo. Y este es un conocimiento que se ha evolucionado sobre los últimos 10 o 12 años, y sobre las condiciones de la operación que influyen las emisiones de N2O. Y hemos podido desarrollar un enfoque para reducir el N2O con sistemas de inteligencia artificial basados en el conocimiento y el machine learning. Y hemos integrado este conocimiento en una base de conocimiento que se ha desarrollado cuando estaba en la Universidad de Girona, en el grupo Lequia, donde realmente son pioneros en la aplicación de inteligencia artificial para problemas del ciclo urbano del agua. Y con este conocimiento hemos utilizado metodologías
de inteligencia artificial para poder cuantificar el riesgo de la producción de N2O, qué está contribuyendo al riesgo y qué se puede hacer para reducir el riesgo y las emisiones. Pero también utilizamos el machine learning para hacer predicciones de las emisiones, porque no siempre es factible para poder medir las emisiones de N2O constantemente. Pero con esta información se puede reducir el N2O. Y esto era los primeros resultados que eran en el EDAR de Quart, que era muy cerca a la universidad en Cataluña. Y en estos resultados vimos que el riesgo que está aquí en rojo y en verde seguía el N2O que se estaba midiendo actualmente. Y vimos que eso tenía una gran potencial para utilizar esta información para poder reducir el N2O. Y eso eran las raíces por que hoy tenemos nuestra arma contra el N2O, que es el N2O Risk Decision Support System, que es un sistema de soporte de la decisión para estimar las emisiones de N2O de los EDARs, para poder evaluar el riesgo para reducir las emisiones y después monitorear las emisiones. Y aquí podemos ver más resultados mirando el riesgo y cómo sigue las emisiones del N2O, el riesgo aquí en azul, el riesgo y las medidas de N2O en morado. Y aquí se puede ver también que sigue muy cerca. Cuando sube el N2O, sube el riesgo. Y esto puede hacer fácil la identificación en cuáles acciones podemos implementar para reducir el N2O, porque sabemos que está contribuyendo al riesgo y qué se puede hacer para reducir el riesgo. Y aquí podemos ver resultados del machine learning. Podemos ver que hace las predicciones de las emisiones muy precisamente. La predicción aquí en verde y el N2O actual en morado. Y otra aplicación del machine learning, no solo para monitorear en una planta específica, pero se puede utilizar para estimar las emisiones para el objetivo de inventarios. Y aquí vemos los resultados aplicando un modelo de machine learning de una otra edad y aplicándola a los datos de una edad diferente. Y aquí se puede ver que no es perfecto, pero sí puede predecir cuando sube y baja la mayoría del tiempo. Y vemos que utilizando los datos para predecir las emisiones comparado a lo que se habían medido, era muy preciso. Y comparando a las recomendaciones de la IPCC, las recomendaciones del 2006 y las de 2019, podemos ver que el machine learning es mucho más preciso que utilizando los factores de emisiones de la IPCC. Esto porque estos factores de emisiones no pueden tener en cuenta las condiciones específicas del EDAR o el PETAR, donde el Machine Learning sí. Aquí hay unos resultados del Reino Unido. Trabajando con Welsh Water también podemos ver que el riesgo sigue el N2O muy precisamente. Y aquí vemos que hay riesgo de las dos condiciones, el oxígeno bajo y oxígeno alto. Y aquí más resultados con el Machine Learning en el Reino Unido con Welsh Water, también muy preciso. Y un caso de estudio de Holanda, trabajando con Waterboard ANMAS, en el EDAR de Lanvenkaup, podemos ver que podemos reducir las emisiones de N2O por 90%.
y las emisiones en total del EDAR por 70%. Y aquí podemos ver que había el riesgo de las dos condiciones, el oxígeno alto, oxígeno bajo, y las recomendaciones de las plataformas en azul aquí. Podemos ver que antes estaban operando arriba de las recomendaciones y abajo, pero cuando ajustaron el proceso, se acercaron a la línea azul y podemos ver el impacto en las emisiones. Antes eran aquí y ahora están aquí. Y los diferentes pasos para llegar al éxito de reducir el NO2 y estar en una posición de monitorear el NO2 y verificar que se están minimizando las emisiones siempre. Comenzamos con el riesgo, estimar las emisiones e identificar cuáles son las acciones que se pueden implementar. Después comenzamos con las mediciones para confirmar todo y comenzar la reducción y después el monitoreo. Y esto es normalmente en un periodo de un mes. Y ahora tenemos este We Can Stop N2O Emissions Challenge, una iniciativa que comenzamos el año pasado para reducir 25,000 toneladas del CO2 equivalentes de CO2 por reduciendo el N2O. Y tenemos varios participantes en la iniciativa, consultorías, empresas del agua y ISLE Utilities, que está participando con el Trial Reservoir, que está facilitando pilotos utilizando el Trial Reservoir. Y aquí van a poder explicar el Trial Reservoir. Nada, aquí está mi información, contacto. Espero que nos podemos contactar y hablar sobre cómo podemos trabajar juntos y escalar el impacto juntos para asegurar y ayudar a asegurar un futuro mejor. Muchas gracias.